En el desarrollo de la temática de este canal sobre la historia de las religiones, hoy vamos a seguir contándote algunos de los detalles llamativos sobre las sectas pitagóricas. Específicamente, profundizaremos sobre algunos rasgos sectarios de estas escuelas iniciáticas, que derivaron en hechos dramáticos. A pesar de que eran grupos compuestos por intelectuales del más alto nivel que llegaron a cambiar para bien la historia de las ciencias exactas. Pero hoy veremos cómo los comportamientos de tipo fundamentalistas en una creencia quitan el foco sobre el conocimiento y exacerban pasiones perjudiciales de tipo dogmático. Antes de empezar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal. Como recién estamos empezando, necesitamos que nos ayudes dejando un me gusta y un comentario. Eso hace que YouTube comparta más nuestros videos. Y también te invitamos a compartir el link de este episodio con la flecha de aquí abajo. El material que subimos es de alto valor académico, así que te vamos a hacer quedar bien con esas personas que buscan conocimiento en esta plataforma. Sin más que agregar, solo te recordamos que la bibliografía en la que se basa este capítulo estará disponible en la descripción del video. Y ahora sí, empezamos. Como te habíamos contado en el capítulo anterior sobre las sectas pitagóricas, su fundador y alma mater se había transformado en una celebridad entre los círculos intelectuales y místicos de la antigua Grecia. En el siglo V a.C., a Pitágoras de Samos se le atribuye el inicio de la transformación de las matemáticas, y vaya que fue una gran transformación, pues sus enunciados convertían la ciencia matemática de una herramienta para la simple aritmética y la contabilidad en una ciencia analítica con la cual podía explicarse el universo y cada uno de sus movimientos. Las órbitas de los cuerpos celestes, el sonido, la música, los fluidos, todo lo concreto en las formas más densas de la materia, pero también todo lo sutil y lo etéreo. Pitágoras es de hecho un personaje polémico. Como no dejó escritos matemáticos, muchos se han preguntado si realmente hizo lo que se dice, incluyendo algunos de sus teoremas. De lo que sí hay evidencia es de que fundó una escuela, aunque en aquel tiempo sus enseñanzas se consideraban sospechosas y llegaron a ser muy escandalosas, y sus seguidores personajes muy extraños. Una característica inusual en el mundo antiguo es que este grupo aceptaba la presencia de mujeres, y también aceptaban que tuvieran la competencia para aprender e investigar las ciencias, algo que usualmente solo se reservaba a los hombres. Las escuelas pitagóricas se asemejaban más a una secta, pues no solo compartían conocimiento. Los estudiantes llevaban una vida estructurada de estudio y ejercicio, inspirados en una filosofía basada en las matemáticas. Los primeros pitagóricos eran de clase media alta y políticamente activos. Formaron una élite moral que se esforzó por perfeccionar su forma física en esta vida para obtener la inmortalidad en la siguiente. Según los pitagóricos, para liberar el alma y lograr la inmortalidad, el cuerpo mortal tenía que ser rigurosamente disciplinado de manera que se mantuviera moralmente puro y libre de la naturaleza básica. De no lograrse este elevado objetivo, el alma se reencarnaría repetidamente o transmigraría hasta que se liberara por mérito acumulado. Los pitagóricos también creían en el cosmos, que en ese momento se refería a una idea de un orden perfecto y una belleza en todo el universo. Aunque probablemente creían en el politeísmo griego clásico, tenían fe en una divinidad superior que estaba por sobre todas las demás.
tenían una serie de tabúes o prohibiciones que incluían en su dieta la carne y las habas o porotos, y vivían de acuerdo con una serie de reglas que regían todos los aspectos de su vida. Y otra cosa es cierta, Pitágoras es sinónimo de entender las propiedades de los triángulos rectángulos, algo que en Occidente era novedoso, pero tanto egipcios como babilonios venían estudiando aproximadamente desde el 3000 a.C. Ahora lo cierto es que en las enseñanzas de Pitágoras no hay plagio, sino una evolución de aquellas antiguas teorías. Muchas de las leyes matemáticas y teoremas desarrollados por Pitágoras y los discípulos de su escuela son avances en base a planteos que el joven matemático aprendiera de sus maestros egipcios y babilonios. El teorema de Pitágoras establece que si se toma un triángulo rectángulo y se hacen cuadrados en sus tres lados, el área del cuadrado más grande es igual a la suma de los cuadrados de los lados más pequeños. En otras palabras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es un teorema que ilustra una de las características de las matemáticas griegas. En vez de depender solamente de los números, apelaban a hermosos argumentos geométricos. Y esta era en sí misma la mejor comprobación de que las matemáticas no eran una ciencia teórica, sino que explicaba el mundo tangible de los cuerpos y los fenómenos reales. Quizá por el prejuicio que él mismo exacerbaba al otorgarle a las matemáticas un origen místico, sucedió que algunas de sus teorías fueron en un principio cuestionadas. Hay una teoría matemática que aún se le atribuye y tiene que ver con la música. Cuentan que al pasar por una herrería, un día Pitágoras oyó las notas producidas por los golpes en los yunques y notó que sonaban en perfecta armonía. Al buscar una explicación racional para entender esa cualidad tan cautivadora del sonido, recurrió a las matemáticas y descubrió que los intervalos entre las notas musicales armoniosas siempre se presentaban en proporciones de números enteros. Se cuenta que Pitágoras estaba tan emocionado con el descubrimiento que llegó a la conclusión de que todo el universo se había construido a partir de números. Ahora bien, en la relación entre la música y las matemáticas, aunque Pitágoras es famoso por su teoría de que los intervalos musicales se basan en proporciones matemáticas, algunos contemporáneos y otros estudiosos posteriores cuestionaron la precisión y aplicabilidad de esta teoría en la práctica musical. Pero sí existen estudios y trabajos que exploran y verifican la teoría de Pitágoras sobre la relación entre la música y las matemáticas. Uno de los ejemplos más conocidos es el uso del monocordio, un instrumento que Pitágoras utilizó para demostrar cómo las proporciones numéricas se relacionan con los intervalos musicales. Al dividir una cuerda en ciertas proporciones, se producían sonidos armónicos que eran extremadamente placenteros al oído. Además, la teoría de las medias de Pitágoras, que incluye las medias aritméticas, geométricas y armónicas, ha sido ampliamente estudiada y aplicada en la música y en la acústica. Su doctrina de que todas las cosas son números fue importante para la historia de la filosofía y la ciencia. Aparentemente, a partir de esta creencia, expresaba que la esencia y la estructura de todas las cosas se pueden determinar al encontrar las relaciones numéricas que las expresan. Originalmente se trataba de una generalización amplia basada en observaciones como que las mismas armonías pueden producirse con diferentes instrumentos por medio de las mismas relaciones numéricas,
que existen ciertas regularidades y patrones en los movimientos de los cuerpos celestes, que la forma de un triángulo está determinada por las relaciones de las longitudes de sus lados, pero los seguidores de Pitágoras intentaron aplicar sus principios en todas partes y cada vez con mayor precisión. Y al intentarlo se toparon con un desafío inquietante. Un concepto que desafiaba la esencia misma de la doctrina pitagórica, y para colmo de males, esta enorme contradicción matemática incluía a la joya misma de los hallazgos pitagóricos. Involucraba al mismísimo teorema de Pitágoras sobre los triángulos rectángulos. Pero jamás te imaginarías que la discusión sobre la hipotenusa de un triángulo pudiera terminar con un asesinato. Uno de los miembros más prestigiosos de la escuela pitagórica era precisamente Hipaso de Metaponto. Sin ninguna mala intención, Hipaso se dispuso a encontrar la longitud de la diagonal de un triángulo rectángulo con dos lados que miden una unidad. Quizás una ilustración nos ayude a graficarlo y a calcularlo mejor. Y he aquí un cuadrado y cada uno de sus lados tiene una unidad de longitud. ¿Cuánto mide la diagonal del cuadrado? Gracias al teorema de Pitágoras podemos calcular el cuadrado de la longitud del lado más largo de un triángulo rectángulo agregando los cuadrados de los otros dos lados. Entonces, la longitud de la diagonal del cuadrado, si la medida es una unidad, es 1 por 1 más 1 por 1, que es igual a 2. Así que la longitud de la diagonal es la raíz cuadrada de 2. Es decir, el número que multiplicado por sí mismo da 2. ¿Y cuál sería ese número? La raíz cuadrada de 2 no es 1 porque 1 por 1 es igual a 1. Y tampoco es 2 porque 2 por 2 es 4. Es algo en el medio de esas dos magnitudes. Algo que los babilonios habían grabado en la tableta de Yale, aunque no lo habían podido descifrar, y dejaron inconcluso en una piedra para que quizás alguien en el futuro pudiera resolverlo. Ese resultado es lo que luego conoceríamos como un número irracional. ¿Y por qué este descubrimiento ponía en duda la teoría de Pitágoras? Al decir que el universo podía expresarse en números, Pitágoras de Samos enseñaba sobre un universo ordenado y predecible, y cuya lógica era fácilmente abordable con una fórmula matemática. Pero si con un ejercicio tan simple esa concepción del universo se destruía, ¿qué pasaría con estudios más complejos? Pitágoras y su escuela valoraban la armonía y la racionalidad matemática. Por lo tanto, pensaban que todo el universo podía explicarse con números enteros. Entonces sucedió que Hipaso de Metaponto se hizo aquella pregunta sin respuesta para los babilonios, pero que él encontró una respuesta que sorprendió a todos. Y esa respuesta no daba un número entero, sino un número que no podía ser abarcado y que se extendía hacia el infinito. Algo que desafiaba el orden, la simplicidad y la armonía en la concepción pitagórica. Y toda esa doctrina estaba en peligro por la aparición de este nuevo concepto. Este concepto para ellos era el caos, y quizá por ello también era el mal. Esos números irracionales no encajaban con la visión del mundo pitagórico. Es más, el descubrimiento amenazaba con destruir la base misma de su filosofía. Implicaba que los seguidores del famoso filósofo y matemático ya no eran poseedores de una verdad absoluta. El dogma de que todo posee su medida
era falso, y el poder que le habían asignado a los números también. Si los números naturales, que para los pitagóricos constituían la esencia de la realidad, no siempre servían para hallar la medida de las cosas, tampoco eran el camino para conquistar un saber divino. Los comentaristas griegos cuentan que Pitágoras hizo que su escuela jurara no revelar ese descubrimiento. Sin embargo, Hipaso insistía en divulgar la naturaleza de lo conmensurable y lo inconmensurable, el conocimiento de los peligrosos números irracionales. Y este habría sido el móvil del presunto crimen que le quitó la vida. Habían decidido silenciarlo. Probablemente nunca sabremos si ese fue realmente el final de la historia de Hipaso de Metaponto. Lo que sí sabemos es que no lo fue para los números irracionales. Y también sabemos que Pitágoras perdió una increíble oportunidad de abarcar las formas más bellas del universo que se encuentran descritas en la complejidad irracional de los números infinitos. No obstante, la historia sí sugiere un final, el de la lamentable sacralización del saber. Más tarde se descubrirían más constantes matemáticas irracionales como pi, el número de Euler y el número áureo, o phi. Pero si los pitagóricos descubrieron que el universo podía ser expresado en números, en este universo, Hipaso de Metaponto descubrió los agujeros de gusanos que nos llevarían a otras dimensiones matemáticas. Imagina que pi es un número irracional que permite el cálculo de la circunferencia de un círculo o el área de un planeta. El número de Euler es base de los logaritmos naturales. Aparece en el cálculo exponencial y en fórmulas de interés compuesto en las finanzas. Y phi es conocido como el número áureo, que está relacionado con la estética y el crecimiento de la naturaleza. Explica la forma simétrica de la creación y las partículas que la componen, y también se relaciona con la teoría de los fractales. El número áureo tiene una conexión muy interesante con la teoría de los fractales, aunque no es central en esa teoría. El número áureo aparece en la naturaleza en formas que a menudo son fractales. Por ejemplo, la disposición de las hojas en las plantas, las espirales de los caracoles y las piñas muestran patrones que siguen la proporción áurea y también tienen propiedades fractales. Los fractales son figuras geométricas que se repiten en diferentes escalas, y el crecimiento autosimilar se puede describir usando la proporción áurea. Esto es evidente en el crecimiento de algunas plantas donde la proporción áurea determina la forma en la que se repiten las ramas y las hojas. Y también podemos verlo en el árbol de Pitágoras, un famoso fractal geométrico que puede construirse usando relaciones basadas en el número áureo. Cada rama se divide en dos ramas más pequeñas que mantienen la proporción áurea con respecto a la rama original. El número áureo y la teoría de los fractales convergen para describir patrones recurrentes y proporciones armoniosas tanto en la naturaleza como en el arte. Es increíble cómo todas las cosas están interconectadas. Y es una paradoja que algo que lleva el nombre de Pitágoras se exprese con números irracionales, ¿verdad? Y esta es la historia y quizás también la lección del día de hoy. El creer que las verdades son absolutas nos pone en la incómoda posición de no poder crecer porque nunca aceptaremos verdades que contradigan o superen la que nosotros formulamos. Quizás esta es la muestra de que los dogmas místicos, llevados de manera irreflexiva, destruyen la capacidad científica. Seguiremos en el futuro profundizando sobre este tipo de sectas o grupos mistéricos.
Ahora te dejamos recordándote que no olvides suscribirte y compartir el video. Nos vemos en unos días para seguir el desarrollo de las creencias y religiones en la historia de la humanidad.